Encontré a mi esposa en la cama con su amante y entré en la habitación. Les contaré la historia desde el principio. Hola Relatos Infieles, bienvenidos a este canal. Indiquen en los comentarios qué contenidos les gustaría ver más y si les gusta la historia, suscríbanse al canal, por favor. Me desperté con el olor a colonia cara y el calor de unos brazos que no eran los suyos. El corazón se me paró en seco. Y entonces lo vi. A él. A mi marido. De pie en el umbral de la puerta, completamente inmóvil, con los ojos clavados en mí como dos puñales ardiendo de dolor y de rabia. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Cada latido de mi corazón sonaba como una cuenta atrás hacia el desastre. Lo que yo creía que sería un secreto estaba a punto de estallarme en la cara como una bomba. Nunca pensé que llegaría esta mañana. La luz del sol se colaba suave entre las cortinas de lino blanco, pero no conseguía ahuyentar ese vacío helado que se me estaba formando en el estómago. Abrí los ojos despacio, esperando sentir la calidez familiar del abrazo de Marcos, mi marido. Pero no era él. El tío que estaba a mi lado se movió un poco, todavía dormido, completamente ajeno al mundo y al puto desastre que yo había metido en mi vida. Mi mente empezó a dar vueltas como una peonza descontrolada. ¿Cómo coño había llegado hasta aquí? Apenas la noche anterior habíamos discutido, otra vez. Marcos llevaba semanas distante, obsesionado con su trabajo en la consultoría, con esos clientes pesados de Madrid que no le dejaban respirar. Demasiado ciego para darse cuenta de lo sola que me sentía yo. Y en mi debilidad, en un momento que jamás debería haber ocurrido, tomé una decisión que ahora me parecía la gilipollez más grande de mi existencia. Fue en ese bar de Malasaña. Ya sabes, uno de esos sitios con luces tenues, música indie de fondo y gin tonics caros. Yo había quedado con unas amigas para desahogarme, para quejarme de lo invisible que me sentía en mi propio matrimonio. Y entonces apareció él, Alex. Pelo oscuro, sonrisa fácil, ojos que parecían entenderlo todo sin que tuvieras que explicar nada. Trabajaba en publicidad, tenía ese rollo creativo y desenfadado que Marcos había perdido hacía años entre informes y reuniones de Zoom. Al principio fue solo conversación, luego risas, luego mensajes por Instagram a las tantas de la madrugada, y después pasó lo que no debía pasar. Una vez, 2 veces, y antes de darme cuenta, me había convertido en esa mujer que juraba que nunca sería. Una infiel, una mentirosa, una traidora. Me quedé helada al oír un ligero crujido en el suelo de madera. Se me heló la sangre en las venas. La puerta del dormitorio se abrió despacio, muy despacio, como en esas películas de terror que ves tapándote los ojos. Y ahí estaba, Marcos, mi marido, de pie en el marco de la puerta como un depredador silencioso. Sus ojos estaban fijos en mí, sin pestañear, llenos de incredulidad y de una furia que nunca antes le había visto. Ni una palabra, ni un paso, solo esa mirada que me atravesaba como fuego líquido. El pánico me subió por la garganta como bilis. Intenté incorporarme, intenté explicar, intenté disculparme, pero no me salió ni un puto sonido. Su silencio pesaba más que cualquier grito, daba más miedo que cualquier bronca que hubiera podido imaginar. Alex se movió en la cama, sintiendo algo raro en el ambiente, y finalmente abrió 2 ojos. Su mirada cayó sobre Marcos. Confusión, alarma, miedo puro y duro. La presencia de mi marido hacía que todo fuera demasiado real. Esto no era un error que pudiera barrer debajo de la alfombra. Cada mentira, cada mensaje escondido, cada mirada cómplice con Alex, pasó por mi mente como una presentación cruel de diapositivas. Cada cena en la que le dije a Marcos que me iba al gimnasio, cada vez que borré conversaciones, cada te quiero que le susurré mientras pensaba en otro. Y entonces pasó lo inimaginable. Marcos dio un paso adelante, despacio, deliberadamente. Yo quería correr, escapar, desaparecer, pero tenía las palabras atascadas en la garganta como piedras. No tenía dónde esconderme. Había traicionado a la única persona con la que prometí pasar el resto de mi vida. Y ahora las consecuencias estaban de pie delante de mí, mirándome con esos ojos que una vez me miraron con amor. Pero en lugar de gritar, en lugar de montar el pollo que cualquiera esperaría, Marcos hizo algo que no me esperaba para nada. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de chándal con una calma escalofriante y sacó su móvil. El corazón se me detuvo por completo. ¿Me estaba grabando? ¿Estaba haciendo fotos? ¡Hostia puta! ¿Tienes algo que decir?
Su voz era baja pero afilada, cortando la tensión como un cuchillo recién afilado. Abrí la boca, intenté hablar, pero las palabras se tropezaban y caían antes de salir. Él no necesitaba ninguna explicación. Ya lo había visto todo. No solo en esta habitación, sino en los meses de pequeñas traiciones, de mentiras piadosas, de «llegaré tarde, cariño», cuando en realidad estaba en el piso de Alex en Chamberí. Y entonces llegó la venganza que jamás vi venir. No gritó, no me pegó, no lloró. Sonrió. Una sonrisa lenta, aterradora, que me decía que llevaba tiempo esperando este momento, como un jugador de ajedrez que acaba de dar jaque mate. «Llevo planeando esto un tiempo», dijo, tranquilo como la calma antes de una tormenta. «Y ahora me has ayudado a terminarlo». Antes de que pudiera preguntar qué coño quería decir con eso, se hizo a un lado y vi el móvil de Alex en la mesita de noche. Estaba vibrando sin parar. Notificaciones, emails, mensajes, llamadas, todo cuidadosamente guardado. Toda la evidencia de nuestra aventura imprudente y egoísta. Marcos cogió el teléfono y me lo dio con esa sonrisa que me hizo temblar las piernas. «Mira tus redes sociales», dijo, con una calma que daba escalofríos. «Yo ya lo he hecho». Me quedé paralizada. Con las manos temblando, desbloqueé mi teléfono, Instagram, Facebook, Twitter, mis publicaciones, mis mensajes privados, todo lo que pensaba que era secreto, expuesto. Mi reputación, mis mentiras, mi estupidez, todo ahora público en un acto de venganza calculado y meticuloso que me dejó temblando como una hoja. Las capturas de pantalla estaban ahí. Los mensajes de WhatsApp con Alex, donde nos reíamos de Marcos, donde planeábamos nuestros encuentros, donde yo decía cosas horribles sobre mi propio matrimonio. Las fotos que nos habíamos mandado, los audios, todo, absolutamente todo expuesto para que lo viera el mundo entero. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos. Alex se dio cuenta de lo que había pasado y se tiró de la cama, intentando taparse, intentando explicar algo, balbucear disculpas, pero ya era demasiado tarde. Marcos había orquestado una venganza silenciosa y perfecta. Sin gritos, sin peleas, solo el desenmascaramiento lento y despiadado de mi traición para que todo el mundo lo viera. Los comentarios ya estaban llegando. Decenas, cientos, conocidos, familiares, antiguos compañeros de la universidad. Algunos con emojis de sorpresa, otros con insultos directos. «Puta, sinvergüenza, pobrecito Marcos, te mereces lo peor». Cada notificación era como un puñetazo en el estómago. Me desplomé en la cama, la realidad golpeándome como una ola gigante. Mi matrimonio había terminado, la confianza destruida, mi vida social hecha añicos. Y sin embargo, de forma extraña y retorcida, admiraba la precisión de su venganza. No me había destruido con rabia, me había destruido con una calma brillante y calculada, con inteligencia fría. Marcos se quedó ahí de pie unos segundos más, observándome mientras yo me hundía en mi propia vergüenza. Luego, sin decir una palabra más, se dio media vuelta y salió de la habitación. Sus pasos resonaron por el pasillo. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor que me decía que todo había terminado. Alex seguía ahí, intentando ponerse los pantalones a toda prisa, murmurando algo sobre «no sabía que iba a hacer esto» y «tía, lo siento mucho, pero yo me piro». Y se largó. Claro que se largó. Como las ratas cuando el barco se hunde. Me dejó sola en esa habitación que de repente parecía un mausoleo de mis propios errores. Me quedé ahí sentada, desnuda no solo de ropa, sino de dignidad, mirando la pantalla de mi teléfono que no paraba de vibrar. Cada mensaje era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido. Llamé a mi hermana. No contestó. Llamé a mi mejor amiga. Tampoco. Ya lo habían visto. Ya me habían juzgado. Ya me habían borrado de sus vidas. El sol seguía entrando por la ventana, indiferente a mi catástrofe personal. Las sábanas todavía olían a la colonia de Alex y a mi propia estupidez. Me levanté temblando y fui al baño. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido, el pelo hecho un desastre,
Pero lo peor era la expresión de mi cara, la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido todo por una serie de decisiones egoístas y cobardes. Intenté lavarme la cara, como si el agua también pudiera borrar la vergüenza, pero no funcionó. Nada iba a funcionar. El daño estaba hecho. Y Marcos había ganado. No con puños, no con lágrimas, sino con una inteligencia fría e implacable que demostraba una cosa: nunca subestimes a la persona a la que le has hecho daño. Pasaron las horas. O tal vez fueron minutos. No lo sé. El tiempo perdió sentido. Me quedé ahí, abrazándome las rodillas, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Cómo una mujer que una vez fue feliz, que una vez tuvo un matrimonio sólido, había acabado siendo la protagonista de su propio escándalo público. Recordé nuestra boda. Fue en un cortijo en Andalucía, rodeados de olivos y cielo azul. Marcos lloraba cuando me vio entrar con el vestido blanco. Prometimos amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Y yo? Yo había roto esa promesa de la forma más cruel posible. Recordé nuestro primer apartamento en Barcelona. Era pequeño, con una cocina diminuta y un balcón desde el que se veía el mar a lo lejos. Pasábamos los domingos en la cama, haciendo el amor y viendo series tontas. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. ¿Cuándo empezó todo a torcerse? ¿Fue cuando Marcos consiguió ese ascenso y empezó a trabajar 12 horas al día? ¿Fue cuando yo me sentí invisible en mi propia relación? ¿O fue simplemente que dejé de luchar, que dejé de comunicar, que opté por la salida fácil de buscar atención en otro sitio? El teléfono volvió a vibrar. Lo encendí, incapaz de resistir la tentación masoquista de ver qué nuevo infierno me esperaba. Era un mensaje de mi madre. Hemos visto lo que ha publicado Marcos. No puedo creer que seas capaz de algo así. No me llames hasta que reflexiones sobre lo que has hecho. Incluso mi propia madre me había dado la espalda. Me eché a llorar. No un llanto elegante de película, sino un llanto feo, ruidoso, desesperado. El tipo de llanto que te sale cuando te das cuenta de que has perdido todo y no hay vuelta atrás. Lloré por Marcos, por lo que habíamos tenido, por lo que yo había destruido. Lloré por mí misma, por la idiota en la que me había convertido. Y lloré por ese futuro que habíamos planeado juntos y que ahora jamás existiría. Cuando finalmente se me acabaron las lágrimas, me quedé vacía, hueca, como un cascarón de lo que una vez fui. Me levanté y empecé a recoger mi ropa del suelo. Me vestí despacio, con movimientos mecánicos. No sabía qué hacer. ¿A dónde iba a ir? ¿A casa de una amiga que probablemente ya no quería verme? ¿A un hotel? ¿De vuelta al apartamento que compartía con Marcos, arriesgándome a una confrontación aún peor? Decidí ir al apartamento. Tenía que recoger mis cosas. Tenía que, no sé, intentar hablar con él, suplicarle perdón, aunque sabía que no lo conseguiría. Cuando llegué, la cerradura había sido cambiada. Por supuesto que sí. Marcos no era tonto. Llamé al timbre. Nada. Llamé a su móvil. Buzón de voz. Le mandé un mensaje. Por favor, Marcos, necesitamos hablar. Lo siento muchísimo. 3 palomitas azules. Leído. Sin respuesta. Me senté en los escalones de la entrada del edificio, sintiéndome como una mendiga en mi propia vida. Los vecinos pasaban y me miraban, algunos con lástima, otros con desprecio. Todos sabían ya lo que había pasado. Las redes sociales son más rápidas que cualquier chisme de barrio. Finalmente me levanté y fui a casa de mi hermana Clara. Vivía en Vallecas, en un piso de 2 habitaciones que compartía con su novio. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar. La puerta se abrió una rendija y Clara me miró con una mezcla de decepción y rabia que me partió el alma. «¿Qué coño quieres?», me dijo, sin abrir del todo. «Clara, por favor, necesito hablar con alguien. Necesito...» «¿Que necesitas qué? ¿Que te diga que está bien lo que has hecho? ¿Que te consuele? Tía, acabas de destrozar tu matrimonio y de humillar a Marcos delante de todo el mundo. Bueno, perdón, él te ha humillado a ti, pero te lo mereces». «Lo sé», susurré. «Lo sé, joder, pero no tengo a dónde ir». Clara suspiró y se pasó la mano por la cara. Podía ver que estaba luchando entre su lealtad de hermana y su sentido moral.
«Tienes 10 minutos», dijo, finalmente, abriendo la puerta, «y luego te largas. No voy a ser cómplice de tu mierda». Entré y me senté en el sofá como un perro apaleado. Clara se cruzó los brazos y se quedó de pie, mirándome con dureza. «Explícame cómo has podido cagarla monumentalmente», exigió. Y se lo conté todo. Le hablé de la soledad que sentía, de las noches que Marcos llegaba a casa y se iba directo al ordenador, de las conversaciones que se habían reducido a «¿qué hay para cenar?» y «he pagado la luz». Le hablé de Alex, de cómo me hacía sentir vista, deseada, viva otra vez, de cómo una cosa llevó a la otra y de cómo, antes de darme cuenta, estaba viviendo una doble vida. Clara me escuchó en silencio. Cuando terminó, negó la cabeza. ¿Y en ningún momento se te ocurrió, no sé, hablar con tu marido, ir a terapia de pareja, hacer cualquier cosa que no fuera meterte en la cama con otro tío? No es tan fácil. Claro que es tan fácil. Es la cosa más fácil del mundo. Se llama comunicación, se llama compromiso, se llama no ser una egoísta de mierda. Sus palabras me dolieron más que cualquier comentario en redes sociales, porque sabía que tenía razón, completamente. Yo había elegido el camino fácil, el camino cobarde, y ahora estaba pagando el precio. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con la voz rota. Ni puta idea, Lucía. Sinceramente, ni puta idea. Marcos ha sido más listo que tú. Te ha destruido sin ensuciarse las manos. Y lo peor es que lo ha hecho de forma totalmente legal. No ha mentido, no ha inventado nada, solo ha expuesto la verdad. Tu verdad, la que tú creaste. Me quedé callada. No había nada que decir. Clara tenía razón en todo. «Puedes quedarte esta noche en el sofá», dijo finalmente, suavizando un poco el tono. «Pero mañana buscas otro sitio. No voy a mentirle a Marcos si me pregunta, y no voy a fingir que lo que has hecho está bien». «Gracias», murmuré. Esa noche dormí fatal. Bueno, ni siquiera dormí. Me quedé mirando al techo, dándole vueltas a todo, a cada decisión que me había llevado hasta aquí, a cada mensaje que le envié a Alex, a cada mentira que le dije a Marcos, a cada momento en el que pude haber elegido diferente y no lo hice. Por la mañana, Clara ya se había ido a trabajar. Me dejó una nota en la mesa de la cocina. «Hay café. Lárgate antes de las 6. No dejes nada». Directa y al grano, como siempre. Me preparé un café y encendí el móvil. Error. Grave error. Tenía más de 500 notificaciones. Mensajes de gente que ni recordaba. Antiguos compañeros de trabajo, primos lejanos, hasta gente del instituto. Todos opinando, todos juzgando, algunos ofreciendo apoyo falso, la mayoría insultándome. Pero lo que más me jodió fue ver que Marcos había publicado algo nuevo, una foto nuestra, del día de nuestra boda, sonrientes, felices, enamorados, y debajo un texto que me rompió en 1000 pedazos. Hace 5 años me casé con la persona que creía que era el amor de mi vida. Hoy descubro que ese amor era unilateral. No comparto esto por venganza, sino por justicia, por respeto a mí mismo, por todas las veces que me pregunté si estaba siendo paranoico cuando intuía que algo iba mal. Resulta que no lo era. A todos los que me preguntáis cómo estoy, sobreviviré. Siempre lo hago. Gracias por vuestro apoyo. Los comentarios eran abrumadores. Miles, literalmente miles. Todos apoyándolo a él. Todos condenándome a mí. Y lo peor es que tenían razón. Cada puto comentario tenía razón. Me obligué a apagar el teléfono. Tenía que salir de ahí. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para no volverme loca. Me duché, me vestí y salí a la calle. Caminé sin rumbo por Madrid. Pasé por lugares que habían sido importantes para Marcos y para mí. El restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita. El cine donde vimos aquella película francesa que nos hizo llorar a los dos. El banco del Retiro donde me pidió matrimonio. Cada lugar era un puñal clavándose en mi pecho. Cada recuerdo era una tortura autoinfligida. Pero necesitaba sentirlo. Necesitaba entender la magnitud de lo que había perdido. Me senté en ese mismo banco del Retiro. Había sido una tarde de primavera, con los árboles llenos de flores y el lago brillando bajo el sol. Marcos estaba nervioso, tartamudeaba y finalmente sacó una cajita azul de su bolsillo. «No tengo un discurso preparado», dijo. «Solo sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Qué desearías conmigo?» Y yo dije que sí, sin dudarlo, sin pensarlo.
porque en ese momento él era mi mundo entero. ¿Cuándo dejó de serlo? ¿Cuándo me convertí en alguien capaz de tirar todo eso por la borda? Un señor mayor se sentó a mi lado en el banco y me miró con curiosidad. ¿Estás bien, hija?, preguntó con acento andaluz. No, respondí honestamente. No estoy bien. ¿Problemas de amor? Algo así. He hecho algo horrible y ahora estoy pagando las consecuencias. El señor asintió, como si entendiera perfectamente. Mira, yo llevo casado 52 años, y te voy a decir una cosa que he aprendido. En el amor, o eres leal o no mereces estar ahí. No hay término medio. El día que traiciones esa confianza, se acabó. Puedes pedir perdón 1000 veces, pero esa grieta siempre estará ahí. Ya lo sé, dije, con las lágrimas cayendo otra vez. Lo sé. Entonces aprende de esto y no lo vuelvas a hacer. Con otra persona, en otra vida, pero aprende. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro y se fue. Un desconocido que me había dado más sabiduría en 2 minutos que nadie en toda mi vida. Decidí que necesitaba enfrentarme a Marcos, cara a cara. Aunque me odiara, aunque me echara, necesitaba mirarlo a los ojos y decirle lo que sentía. Fui de nuevo al apartamento. Esta vez había alguien esperando afuera, un tipo con traje y maletín. ¿Lucía Fernández?, preguntó. Sí. Soy el abogado de Marcos Ruiz. Tengo los papeles del divorcio para que los firmes. Me quedé helada. Divorcio. Ya. Tan rápido. Tan definitivo. Necesito hablar con él primero. El señor Ruiz no desea tener ningún contacto contigo. Ha sido muy claro al respecto. Aquí están los papeles. Puedes revisarlos con tu propio abogado si quieres, pero te aviso que son muy generosos. Él no pide nada. Solo quiere terminar esto lo antes posible. Cogí los papeles con manos temblorosas. Eran páginas y páginas de legalidad fría, disolución de bienes, separación definitiva, cláusulas, términos, el fin de un matrimonio reducido a burocracia. ¿Dónde está?, pregunté. Por favor, dime dónde está. El abogado me miró con algo parecido a la lástima. No puedo decirte eso. Lo siento. Y se fue. Me quedé ahí con los papeles en las manos, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Marcos no quería verme, no quería hablar conmigo. Para él, yo ya era historia, un capítulo cerrado, una herida que prefería curar en privado. Los días siguientes fueron una nebulosa de vergüenza y supervivencia básica. Encontré un piso compartido en Carabanchel con 2 chicas que milagrosamente no sabían quién era yo, o al menos fingían no saberlo. Conseguí un trabajo temporal en una cafetería donde podía esconderme detrás de una barra y no tener que interactuar demasiado con la gente. Borré todas mis redes sociales. No podía soportar verme a mí misma en ese espejo público. Cada vez que me quedaba sola, me invadían los recuerdos, el olor de la colonia de Marcos, la forma en que se reía cuando veíamos comedias tontas, cómo me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba, pequeñas cosas que nunca valoré hasta que las perdí. Una tarde, un mes después del desastre, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Alex. Tía, siento mucho todo este follón. No sabía que iba a hacer eso. Ojalá pudiera arreglarlo. Lo miré durante largo rato y entonces escribí: Vete a la mierda, Alex. Esto no es culpa suya, es nuestra, mía y tuya. No vuelvas a escribirme. Lo bloqueé porque tenía razón. Marcos no había hecho nada malo. Nosotros sí. Yo sí. Firmé los papeles del divorcio 2 semanas después, en un despacho frío en el centro de Madrid, con un notario que me miró como si fuera basura. Estampé mi firma en cada página, sintiendo cómo cada trazo era un punto final a la mejor parte de mi vida. Intenté escribirle a una carta a Marcos. La escribí y la rompí 20 veces. ¿Qué podía decir? ¿Lo siento? ¿Me equivoqué? Ojalá pudiera volver atrás. Todas esas frases sonaban vacías, insuficientes, ridículas frente a la magnitud de mi traición. Al final escribí algo simple. Marcos, sé que no puedes perdonarme. Ni siquiera yo puedo perdonarme.
Solo quiero que sepas que lo que tuvimos fue real para mí y que lamento profundamente haber sido tan cobarde, tan egoísta y tan ciega. Fuiste el mejor hombre que conocí, y yo fui la peor versión de mí misma. Espero que encuentres a alguien que te valore como mereces, alguien que no sea yo. Se la di a su abogado. Nunca recibí respuesta, y no la esperaba. Los meses pasaron, lenta y dolorosamente. Empecé a ir a terapia. Al principio no quería, pero mi hermana insistió. «O vas o no vuelves a hablarme», me dijo. Y fui. Cada sesión era como arrancarse una costra, doloroso, necesario. Mi terapeuta, una mujer de unos 50 años llamada Pilar, no me juzgó, pero tampoco me dio excusas. «Lo que hiciste fue una decisión consciente», me dijo. «Nadie te obligó. Tuviste múltiples oportunidades de elegir diferente y no lo hiciste. Ahora tienes que aprender a vivir con esas consecuencias y, más importante, a entender por qué lo hiciste». Y así lo hice. Pasé meses analizando mi propia psicología, mi miedo al abandono, mi necesidad de validación constante, mi incapacidad para comunicar lo que necesitaba, mi cobardía disfrazada de soledad. Todo salió a la superficie. Entendí que Marcos no era perfecto, que había cosas en nuestra relación que no funcionaban, pero también entendí que eso no justificaba lo que yo hice, que había 1000 formas mejores de manejar las cosas y que yo elegí la peor. Un año después del incidente, estaba tomando un café sola en una terraza de Chueca cuando lo vi, a Marcos. Caminaba por la calle con una mujer, rubia, sonriente. Se reían de algo. Él llevaba esa camisa azul que yo le había regalado en su cumpleaños, la que le decía que le quedaba perfecta. Se me paró el corazón. Quise esconderme, quise desaparecer, pero algo me hizo quedarme quieta. Verlo feliz, verlo rehacer su vida, verlo ser el mismo otra vez, sin mi toxicidad arrastrándolo hacia abajo. No me vio, o tal vez sí, y fingió no verme. No lo sé. Pasaron de largo y siguieron su camino, y yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla extraña de dolor, alivio y algo parecido a la paz. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Marcos había ganado no solo porque me había vengado, había ganado porque siguió adelante, porque rehizo su vida, porque no dejó que mi traición lo definiera. Y yo todavía estaba aprendiendo a hacer lo mismo. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación de Carabanchel, me miré al espejo. Ya no era la misma persona que despertó aquella mañana en brazos equivocados. Había líneas de expresión que no estaban antes, ojos que habían llorado demasiado, pero también había algo más, una dureza, una madurez forzada, una comprensión de que las acciones tienen consecuencias y que no puedes escapar de ellas. Nunca olvidaré esa mañana. El sol jamás me pareció tan cruel. Alex se fue, humillado y asustado, y yo me quedé sola mirando la puerta por la que mi marido había salido silenciosamente de mi vida, dejándome solo con la vergüenza, el arrepentimiento y una lección que me acompañará para siempre. Él había ganado, no con puños, no con lágrimas, sino con una inteligencia fría e implacable que demostró una cosa: nunca subestimes a la persona a la que has hecho daño. Desde ese día aprendí la lección más dura de todas. La traición puede despertar un lado de alguien que nunca quisiste ver. Y la venganza no tiene que rugir para ser mortal. A veces, la venganza más efectiva es simplemente dejar que la verdad hable por sí misma. Y vivir. Hoy, 2 años después, sigo viviendo con esas consecuencias. He reconstruido mi vida ladrillo a ladrillo. He aprendido a estar sola. He aprendido a valorar la honestidad, la comunicación, la lealtad. He aprendido que el amor no es solo sentimiento, sino compromiso, trabajo y respeto. ¿He perdonado a Marcos por lo que hizo? Sí, porque entiendo que solo me devolvió lo que yo empecé.
¿Me he perdonado a mí misma? Estoy trabajando en ello. Algunos días son mejores que otros. Lo que sí sé es esto. Si algún día vuelvo a tener la suerte de que alguien me ame, no volveré a cometer el mismo error, porque ahora entiendo que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar, y que el precio de la traición es mucho más alto de lo que nunca imaginé. La vida continúa, más sabia, más cuidadosa, más consciente de que cada decisión que tomamos nos construye o nos destruye. Y yo elegí mi destrucción, pero también estoy eligiendo mi reconstrucción. Esa es mi historia, la historia de cómo perdí todo por no saber valorar lo que tenía. La historia de cómo un hombre me enseñó que la venganza más brutal no requiere violencia, sino verdad. Y la historia de cómo estoy aprendiendo, día a día, a ser una mejor versión de mí misma. Porque al final, eso es lo único que nos queda. La posibilidad de cambiar, de crecer, de aprender, y el conocimiento de que nuestras acciones nos perseguirán siempre, para bien o para mal. Yo elegí mal, y pagué el precio, y seguiré pagándolo, pero también seguiré intentando ser mejor, porque eso es lo único que puedo hacer ahora. Y si mi historia sirve para que aunque sea una persona lo piense 2 veces antes de traicionar a quien ama, entonces tal vez, solo tal vez, todo este sufrimiento habrá valido la pena.